Una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te adoramos a ti, Señor. Amén. Gracias, Cristo. En ti estamos completos, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias, Cristo. Bendiciones, amados hermanos, familias en Cristo Jesús. Qué alegría poder estar una vez más en este espacio de juntos. ¿Seguimos en Judas? Seguimos en Judas. Saludamos con cariño a todos aquellos que también nos siguen en YouTube y que son parte también del programa de Juntos. Por supuesto, en Facebook, donde tenemos nuestros hermanos que son fieles a la puntualidad de este programa, que lo transmitimos desde Tegucigalpa, Honduras, por si alguien nos mira más allá, ¿verdad? Muy importante. Bueno, este libro de Judas, hacemos un repaso pequeño. La carta es una carta de una página, 25 versículos. Judas absorbe mucha información de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. No, segunda de Pedro, capítulo 2.
Y también Judas sabemos que era hermano del Señor Jesús, medio hermano del Señor Jesús, al igual que Jacobo, no el discípulo, el apóstol, sino Jacobo, que era hermano de Jesús y llegó a ser patriarca en la iglesia de Jerusalén. Y sabemos entonces que Judas con mucha humildad escribe esta carta. El propósito era hacerles ver a ella la importancia de la común salvación que se tiene, pero de pronto él lee, me imagino yo, eso es lo que pienso, retoma los documentos, la carta pedrina, y en medio de eso se da cuenta que estas cosas ya están pasando en medio de la iglesia, así que viene y lo reafirma, porque hermanos, la Biblia es un libro que nos dice lo mismo de muchas maneras. Y creo que Judas es un experto en usar una figura que se llama triadas, ¿verdad? Que son tres pensamientos que comparten una misma esencia o apuntan a un solo tema, y él hace mucho uso de estas triadas a lo largo de su carta, ¿verdad?, de Judas. Es una carta que nos debe llamar a la reflexión, porque es una carta muy inadvertida en el pueblo de Dios y por los predicadores. Casi nunca escuchamos predicaciones de la carta de Judas. Un día de estos, y ahí está la serie. Mira, lo maravilloso de la carta de Judas, ¿sabes cuál? Que ya te da el bosquejo, sí, para cada mensaje. Sí. No, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sí. Tenemos que hacerlo. Pero bien, bueno, vamos a ir hoy, ¿a qué versículo, pastora? Vamos a ir al verso 12. Al verso 12. Sí, la semana pasada estuvimos muy ocupados, sí, ¿verdad?, con esa última triada que fue la que aprendimos, desarrollamos, ¿verdad?, que era sobre Caín, sobre Balaam, la envidia de Caín, el lucro de Balaam y la rebelión de Coré. Así, ¿verdad?, de que estábamos con la envidia, con el lucro y con la rebelión, ¿verdad?, el lucro o ambición. Yo creo que trío tan destructivo y tan tóxico para la iglesia de Cristo. Esta carta está hecha para que quede remarcado, así como cuando nuestra mamá nos repetía una y otra vez, hasta el colmo, cuando decía, ¿de qué forma quieres que te lo diga? ¿Por qué no entendés? Judas hace eso precisamente por nosotros, y es una carta que al principio estaba en esa duda si se canonizada, es decir, si estaba dentro de los libros inspirados por el Espíritu Santo. Había muchos libros, muchas cartas, ¿verdad? Pero escritos, sí. Pero la iglesia misma iba dando punto, realmente no fue un grupo de teólogos. Claro que hubieron muchos de los teólogos que se le conoce como padres de la iglesia, que estuvieron involucrados al final, pues, para recoger todo ese sentir de la iglesia. Pero sí, como esta carta, que a veces se preguntaban ellos, porque Judas usa ilustraciones de algunos documentos que estaban ahí, otros libros apócrifos, y entonces preguntaban si se podía estar, pero la verdad es que hay tanta santidad y tanta fervosidad en la vida de Judas, ¿verdad? Que se percibe al Señor. Como Pedro pudo profetizarlo, y ya en el tiempo de Judas ya él lo estaba experimentando, ¿verdad? Pero hay algo que estaba pensando hoy en la mañana, que el verso 11, previo a hablar de Caín, de Balaam y de los hijos de Coré, dice, ay de ellos. Y ese no es un ay de dolor, como cuando nos arremachamos un dedo en una puerta, o nos tropezamos o nos golpeamos y decimos ay. Ese es un ay de dolor físico. Pero este ay que aparece aquí es un ay de sentencia, de juicio de Dios. Y dice ay de ellos. Ay de ellos, los que son envidiosos, los que quieren el lucro, ¿verdad?, o que está la ambición de por medio, y los que se manejan en una rebelión tan descarada como lo hicieron los príncipes, de esos 250 príncipes, avalando que siguieron a Coré, ¿verdad? A Abiarán y que en el fondo, ¿verdad?, lo que tenían era celo y envidia por el liderazgo de Moisés y de Aarón. Ese ay entonces es casi una consecuencia, un juicio de Dios ya. Es como los ayes que están en Apocalipsis. Y también el profeta Isaías usa mucho. Ay de los que aquellos que llaman bueno, malo, a la luz, tinieblas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ay
son bien interestes en la Biblia, porque hay veces también los pasamos por alto. Solo leemos y dice, ay, de ellos. Sí, es como la palabra Selah, que un día de estos quiero predicar sobre eso, sería interesante, que había un proceso de meditación en lo que se estaba leyendo. O sea, que debemos de quedarnos en algún momento en ese Yo me quedé en ese ay y decir, wow, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer el verso 12 y el verso 13. Dice, hablando de estos, ¿de cuáles? De los falsos maestros. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismas. Nubes sin aguas, ya serían dos, manchas y nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Tercero, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, ahí nos quedamos en el verso. Mejor solo en el verso 12. El 12, porque ya el 13 tiene demasiadas cosas. Estas fieras, como le llama Judas. Es que Judas no andaba con cosas. Ya si no entendían que el mensaje era para ellos, es porque realmente. Y es que ciertamente no les había amanecido Jehová, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces. Y lo hermoso de Judas es que rescata también algo que siempre que lo considero era de una de las experiencias más espectaculares en la iglesia primitiva, y es porque dice que son manchas en vuestros ágapes, ¿verdad? Los primeros creyentes a menudo se reunían, el ágape era la comida en común que todos compartían, ¿verdad? Generalmente de hecho, era una cena, ¿verdad? Es conocida literalmente como la fiesta de amor, porque ágape es el amor del Señor. El amor es amor de Dios. Entonces, ese era el amor que circulaba entre los primeros creyentes. Al principio fue una cosa poderosa dentro del contexto del pueblo judío, porque se reunían y compartían con los que tenían necesidad. Pero obviamente esta fiesta, que es una tradición, y así lo establece el apóstol Pablo también, era una fiesta que ya dentro del mundo pagano, claro, el mundo pagano no tenían la ética o la moral judía, porque, es decir, no se habían criado en el judaísmo. Una de las mayores herencias del judaísmo, ¿verdad?, al cristianismo, pues obviamente son pueblo de Dios, era su aporte de la alta ética judía en relación a la sexualidad, en relación a las relaciones humanas, en relación a la santidad de Dios. A la vida misma. Y estos que aquí lo vamos a leer, porque donde se basa, donde se observa más este desorden, porque no hay otra cosa, es en 1 Corintios capítulo 11, que nos habla acerca de la fiesta ágape, porque aquí lo dice, Judas lo dice, ¿no? ¿Verdad? Estos son manchas en vuestros ágapes, es decir, son manchas en vuestras fiestas de amor. Me dio la impresión, es como cuando uno anda alguna prenda de vestir y de repente se derrama algo encima y quedó ahí esa mancha, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces como que no se ven o no las queremos ver, pero esas manchas están ahí. Pero aún espiritualmente hay manchas, ¿verdad? Y este comentarista bíblico dice de una manera bien interesante, dice, cuando llegaron estos ciertos hombres que se estaban sirviendo a sí mismos, comieron con avidez en las fiestas de amor, mientras que otros pasaban hambre. Dice, en la fiesta ágape, todo el mundo traía lo que podía. Algunos traían un poco, otros traían mucho, pero todos compartían juntos. Dice, para algunos esclavos que eran cristianos, esta podría haber sido la única comida decente que comían regularmente. Wow. A mí eso me quebrantó, ¿verdad? Dice, pero el egoísmo de estos ciertos hombres arruinó la comunión, lo que estamos hablando aquí, pastor. Tal vez los otros versos. Sí, vamos a leer para que entendamos desde el verso 17 al 22, leemos, es sumamente importante, lo hacemos frecuentemente en la iglesia, en la iglesia primitiva lo celebraba todos los días,
Pero hoy en día obviamente nuestras comunidades responden más bien a aquellos que deciden qué iglesia tener. Pero en tiempo bíblico habían fiestas de amor todos los días, y como dice el comentario de la pastora, ellos eran la mejor comida que podían tener. Pero obviamente muchos se convertían de los diferentes estratos sociales, y es tan maravilloso porque la fiesta de amor los nivelaba a todos. Bien dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Que es bueno y es agradable. Es decir, ¿dónde se respira la vida de Cristo? Cuando los hermanos tienen comunión. Fíjate, pastora, que el domingo, no sé si lo pude trasladar bien al pueblo, pero estaba esa carga en mi corazón. Estaba que quería trasladarle a la iglesia el valor de la comunión, el valor de compartir, porque claro, algunos se nos han cansado en el camino por la vida digital, ¿verdad? Entrar, salir otra vez, pero es una decisión de uno. Y cuando hablaba de estos hermanos de Emaús, que cuando se dan cuenta que era el Señor Jesús, dice, se levantan y regresan otra vez. No se quedaron en la casa, se levantaron, porque uno toma la decisión realmente de establecer comunión con su iglesia, con los hermanos. La iglesia, algunos le llaman a la iglesia ministerio. La iglesia hace ministerio, pero el ministerio quizás sea como tenemos tú y yo, que lo estamos trasladando aquí. Esto no es iglesia, esto es un ministerio. La iglesia de edificación, claro, ministerio cristiano. Como un puente, claro, ¿verdad? Para fortalecer nuestro crecimiento y nuestra madurez espiritual. Pero la identidad de la iglesia, la centralidad de la iglesia está cuando los hermanos en la coinonía. Y a eso regresamos, y de eso vamos a leer aquí, porque el apóstol Pablo en Corintios no estaba todo malo, pero tenía muchas cosas buenas, pero necesitaban algunas cosas corrección, y esto le habla a la iglesia actual también, ¿verdad? Sí, y pensando en el domingo, hubo un momento que yo quería llorar de gratitud cuando miré la fidelidad de los hermanos, ¿verdad? Y yo dije, qué hermoso es encontrar que tenemos hermanos en Cristo hambrientos por estar juntos. Y si bien es cierto, las medidas de bioseguridad no nos permiten quizás el contacto físico, y lo vamos a seguir evitando mientras estamos en un proceso, pero no siempre va a ser así. Sin embargo, yo creo que aún aquí uno puede gozarse con los hermanos en el Señor, ¿verdad? Y aunque estamos conectados, y es una bendición que usted aparte este tiempo para fortalecer y crecer en el Señor, no hay sustituto para la comunión. No hay sustituto para la comunión. Y sentir, no es lo mismo alabar al Señor y cantar enfrente de una cámara que estar con los hermanos en la fe. Llegó un momento en que yo quedé así, porque el escuchar las voces era como la melodía más exquisita que podía tener después de año y medio, ¿verdad? Entonces, qué bueno, Dios ha sido bueno, sí ha sido bueno, nos ha dado las estrategias, sí, pero hay que ir caminando también en esos procesos que Él nos lleva. Bueno, vamos a leer aquí el verso 17 al 22, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¡Wow! El apóstol Pablo sí que no andaba con cosas, ¿verdad? Era clarito. Si nos congregamos es para lo mejor. Esto significa, hermano, poner nuestra mejor actitud. Como cuando uno va a una fiesta de familia y en lugar de gozarse con el que está siendo agasajado, más bien andamos con las tristezas, las amarguras y aquella cara, ¿va? Como que si nosotros, todo el mundo depende de nuestra vida. O sea que si vamos a congregarnos, debemos de congregarnos para lo mejor. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que no son aprobados. Los que son, así es. Aprobado, ¿verdad? Sí. Cuando pues os reunís vosotros,
esto no es de comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bueno, lo primero que hay que decir que la cena del Señor en los tiempos bíblicos no lo hacemos como la liturgia no es como nosotros la hacemos hoy, porque nosotros valoramos más el sentido de la ordenanza misma, ¿verdad? Que el comer. En los tiempos bíblicos la gente llevaba de su casa comida, porque después de dar gracias al Señor, después de participar de la cena del Señor o lo que implicaba la cena del Señor, ellos entonces compartían una cena. Se quedaban en su ágape de amor, ¿verdad? Entonces, llevando. Ahora, algunos llevaban comida y se la comían antes. Y habían otros que eran glotones, porque siempre hay glotones en todas las iglesias del Señor. Se iban y mire, entre plática y plática iba disminuyendo la comida, y ni siquiera habían participado del ritual como lo establece el apóstol Pablo del verso 23. Sí, porque se considera que eso era una tradición de la iglesia. Pero aquí dice, se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Llevan consigo divisiones, y las divisiones, y es que es la verdad, el corazón se manifiesta cuando uno está alrededor de una mesa, pastora. Ahí usted puede distinguir dónde está el corazón de las personas. Y había muchos que eran glotones, ¿verdad? O muchos llevaban su comida, y como Juan Gómez, tú te la traes, tú te la comes, ¿verdad? Y ellos se quedaban. Pero ahí. También el apóstol Pablo, en este capítulo 11 de Primera de Corintios, es interesante porque dice que es preciso que haya divisiones para que sean manifiestos los que entre nosotros son aprobados, o sea, que realmente hay evidencia, ¿verdad?, de nuestras actitudes. Este comentarista bíblico lo pone de una manera tan sencilla, dice, hablando de 1 Corintios 11, lo que acabamos de leer, dice, siempre se daña la comunión cuando venimos a la iglesia con actitud egoísta de bendíceme a mí. Muchos de los que nunca comerían egoístamente en una comida de la iglesia, sí son capaces de aún venir a la iglesia preocupados por servirse solamente a ellos mismos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces sí, los exhorta y les dice, bueno, y es que no tienen comida más en su casa, ¿verdad? Sí, porque el vino era parte de su cultura, y obviamente algunos en realidad solo, ya me imagino yo, esperando que llegara la tarde noche, ¿verdad? Para saber dónde iban a comer ese día, o en qué casa iban a comer, o a dónde iban a llevar todo. Pero algunos de ellos, mire qué lindo, la comida era una manera de hacerles sentir a aquellos que no tenían recursos, decirles, ustedes son parte de esto por el amor. ¿Cuál amor? El amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Es hermoso cuando una iglesia dice, bueno, vamos a comer toda la iglesia. A mí me duele cuando las personas se van. Ay, sí. A mí me duele muchísimo eso. Cuando no se quedan en la comunión. A mí me duele muchísimo, te lo digo con todo mi corazón, pastora. Y yo los tengo, como dirían en mi pueblo, choteados. Se van, no participan de la comunión, y eso no está bien, porque primero, yo sé que algunos tienen compromisos familiares, sí, pero el anuncio se da con tiempo para hacer todos los arreglos, o llevar a la familia a cenar, a almorzar con la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque es el momento íntimo. Conocemos personas que aman a Jesús, pero no aman la iglesia, no aman la comunión unos con otros, y la verdad es que compartir el pan es un símbolo, es que hay en realidad es una ordenanza, es un mandamiento expreso de Jesucristo, que lo hiciéramos en memoria de Él, y sumado a eso entonces poder tener la comunión que tenemos en Cristo. Uno no debe huir de la comunión solo porque a alguien no le cae tan bien.
bueno, si el resto te cae mejor, o también entonces... hay personas que es que no traje nada, es que no se trata de si trajo o no trajo, porque Dios va a hacer sobreabundar lo que traemos, ¿verdad? Siempre pienso que unos cuantos panes y unos cuantos peces en las manos del Señor se multiplican. Entonces, yo creo que el punto no es ese, pero quiero rescatar todavía el Salmo 133 que dice que cuando estamos juntos en armonía, dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y es que hay un calorcito, mis amados hermanos, que solo lo podemos experimentar comiendo juntos. Sí. Y es tan importante ese salmo porque realmente lo más cercano al cielo o a la vivencia del cielo que tenemos es la iglesia. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Lo más cercano que tenemos al cielo es la comunión unos por otros. Y esto de que cae como el aceite que se ungía sobre el sumo sacerdote, o la nieve que se derretía y traía esa frescura del monte Hermón, es que el liderazgo debe ser el ejemplo y el modelo a seguir. Pero cuando algunos líderes se retraen de este compartir, ¿verdad?, en el Señor, para mí se convierte en esas, no digamos que son manchotas, pero son esas pequeñas manchas que van generando, decir, bueno, el hermano no quiere tener comunión conmigo, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor todos somos iguales, y en la iglesia del Señor todos debemos de participar. ¿Por qué? Porque en el tiempo bíblico un esclavo podía llegar a ser obispo si tenía el llamado y los dones del Señor, y la iglesia le abría el espacio para que ese líder creciera. Pero volvamos a Judas, que nos dice, estas son manchas en vuestros ágapes. Algunos eruditos dicen que la palabra manchas debería estar mejor traducida como piedras escondidas, porque están ahí, pero de manera solapada, como decimos. Nosotros ¿verdad? decimos un proverbio, manos escondidas, ¿cómo es? Bueno, tal vez te lo recuerdas. No sé. Comiendo impúdicamente con vosotros se apacienta a sí mismo. Y ahí nomás nos quedamos. Se apacientan a sí mismos. Y ese es el detalle. ¿De qué nos dice Judas al final? Si el egoísmo, escuche bien, si el ego en una iglesia está supra elevado de quienes presiden la iglesia o de quienes administran la diaconía de una iglesia, si el ego está elevado, porque al final usted lo encuentra aquí y nos dice claramente, se apacientan a sí mismos. El evangelio en nosotros no solo es pensar en nosotros, es pensar en los demás, en los que no tienen a Cristo, y es pensar en nuestros hermanos, es pensar que debo ser parte de un cuerpo. No huyas al cuerpo, permanece en el cuerpo. Algunas cosas no son fáciles de asimilar, pero debemos de perseverar en el cuerpo de Cristo y compartir. La próxima vez que en tu iglesia vayan a comer, no te vayas. De lo que tú has llevado, comparte también en la vida de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque la comunión es algo santo, es como un olor grato delante del Señor. Bueno, llegamos al final del programa. Queremos saludarles a todos ustedes, amados hermanos, que están fielmente con nosotros. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Tenemos a nuestra hermana Leslie Aguilera y Sobe Morazán, nuestra hermana Carmen Gómez. Vamos a ver, mire, nuestra hermana Aide Varías hasta Houston, Texas, les saludamos. Vamos a ver si la mamá Daisy, que ahí estás, Daisita, nuestra hermana Nelly, de las fieles seguidoras de este espacio, y tenemos 16 personas más conectadas, pastor. Saludamos también a todos aquellos que verán YouTube en diferido. Es una bendición poder compartir, porque la palabra también se comparte, porque es el pan que ha venido del cielo, el maná de Dios. Padre, te damos gracias este día y este principio de semana, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón se rinda ante ti y que podamos participar los unos a los otros y que no haya manchas, Señor,
en nuestras fiestas de celebración. En el nombre bendito de Cristo decimos amén y amén. Somos la Casa del Padre, una familia para ti. Bendiciones.